fundamentales para el mantenimiento de la vida. Ahora fíjense cuáles son estas biomoléculas inorgánicas. El agua, las sales minerales y los gases tales como oxígeno y dióxido de carbono. Ahora en este cuadro, pongan atención a este cuadro, pónganle un ojito, muchachitos, por favor, y vean que los componentes inorgánicos y inorgánicos están formados por los componentes inorgánicos, por agua, por iones, cationes y aniones. Ejemplo de cationes: el sodio, el potasio, el calcio, los aniones, el cloro, las sales minerales como los sulfatos, cloruros y fosfatos, y por supuesto los componentes orgánicos, que son los glúcidos o hidratos de carbono, llamados también azúcares, las proteínas, lípidos o grasas y ácidos nucleicos. Ojo con este cuadro. Por supuesto, estas biomoléculas orgánicas que ya las mencionamos, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Los lípidos, las proteínas, el ADN y los carbohidratos. Por supuesto, cada una de ellas tiene funciones como las que vamos a nombrar a continuación. Las biomoléculas tienen función estructural, tienen función de defensa, tienen función de transporte, enzimática, hormonal, energéticas y genéticas, entre otras. Las biomoléculas orgánicas son muy importantes. Tenemos que hablar en este punto de los grupos funcionales. Todas las moléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces que se realizan entre estos átomos de carbono son carbono-carbono, carbono-hidrógeno, y forman una estructura hidrocarbonada. Estos átomos de carbono están aptos para unirse ¿a quién? Al oxígeno, al nitrógeno, al azufre y al fósforo, lo que crea un incremento o un aumento de su complejidad. ¿De qué complejidad estamos hablando? La complejidad de las moléculas, y da lugar a la aparición de los grupos funcionales. ¿Cuáles son estos grupos funcionales? El grupo hidroxilo, el carbonilo, el carboxilo, el grupo amino, el éster, el iofosfato. En la presente gráfica o tabla vemos los distintos grupos funcionales. Vemos que el hidroxilo es un compuesto alcohol. Su fórmula es OH. Su estructura es, vemos al oxígeno con un radical y un átomo de hidrógeno. ¿Dónde está localizado? En los azúcares y en los aminoácidos. Vemos el grupo carbonilo, que está formado, o un compuesto formado por un grupo aldehído y un grupo cetona. El grupo aldehído es un carbono y un hidrógeno, y el grupo cetona es un doble enlace de carbono con oxígeno, perdón, el carbono con un doble enlace de oxígeno, tal como se ve en su estructura molecular. Fíjense que aquí tenemos al grupo aldehído, un carbono unido a un hidrógeno y a un doble enlace de oxígeno, y el grupo cetona, el carbono unido a un doble enlace de un átomo de oxígeno. ¿Dónde se localiza el grupo carbonilo? En los azúcares, aminoácidos y bases de nucleótidos. Por ejemplo, también tenemos el grupo amina, que es un compuesto, el grupo amino, perdón, compuesto amina, fórmula NH2, su estructura, un nitrógeno con dos hidrógenos. ¿Y dónde lo localizamos? En los aminoácidos y ciertas bases de nucleótidos. El grupo fosfato, que es bastante importante, vemos que el grupo fosfato es rico y está enlazado con oxígeno y un doble enlace de oxígeno. ¿Dónde está? En el ATP, otros nucleótidos, en ADN, ARN, proteínas y fosfolípidos. Los compartimientos líquidos en el organismo. El agua ocupa un 70 o un 60%, dependiendo de la bibliografía que lean, ocupa el 60% del peso corporal. El agua está distribuida en dos grandes compartimientos: el compartimiento extracelular
y el compartimiento intracelular. Se habla de que estos dos grandes compartimientos son compartimientos líquidos, que también se le llama líquido extracelular, que corresponde al 20% del peso corporal, y el líquido intracelular, que corresponde al 40% del peso corporal. Y lo podemos ver aquí, que el 60% del organismo humano está constituido por agua, y podemos ver que el 40% lo ocupa el compartimiento intracelular y el 20% el compartimiento extracelular. El resto del organismo está compuesto por un 40% de solutos. Los compartimientos de los líquidos en el organismo, como dijimos anteriormente, son el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. Podemos observar cómo están distribuidos los líquidos corporales en los compartimientos. Fíjense aquí, la distribución del agua en el cuerpo. Aquí está el líquido intracelular. El líquido extracelular podemos ver que está formado por el líquido intersticial, el líquido transcelular, el plasma y la linfa. Vean ahora que el líquido transcelular vemos que está compuesto por el líquido cefalorraquídeo, la cavidad peritoneal, la cavidad pleural. Y podemos ver más detalladamente que el compartimiento extracelular, que está fuera de la célula, lo corresponde el fluido intersticial o tisular y el plasma, tal cual como lo ven en esta gráfica, el intersticial y el plasma. Entonces, muchachos, resumiendo, el agua es, el cuerpo, está compuesto en un 60% de agua distribuidos en un 40% en el compartimiento intracelular y el 20% restante en el compartimiento extracelular. Finalmente, vemos que la materia viva que compone a los seres vivos está organizado en niveles jerárquicos. Estos niveles van de un nivel muy simple a un nivel más complejo. Podemos observar que se inicia con el nivel más pequeño, que es el nivel molecular, y podemos decir que el nivel molecular es donde están las moléculas importantes y esenciales para la vida. Luego, el segundo nivel, nos encontramos con la célula como unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos. Luego, el siguiente nivel corresponde a los tejidos. En este punto debemos decir que las células que presentan características anatómicas o morfológicas y funcionales similares se organizan para agruparse y formar los tejidos. ¿Qué tejidos conocemos? El tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Luego, estos tejidos se agrupan para formar órganos, y estos órganos serían o son el estómago, el cerebro, los riñones, los pulmones. Fíjense que esta organización y jerarquía y este trabajo coordinado nos permite llegar a organizar esos órganos en sistemas. Los sistemas, ¿cuáles? Sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema renal, sistema digestivo, entre otros. Para que luego vemos que el nivel de mayor complejidad, luego de esta organización jerárquica, llegamos al nivel de mayor complejidad, que es el individuo, tal como podemos observar en esta figura. Empezamos como célula, vamos a tejidos, órganos y sistemas, y vemos los diversos sistemas que componen al ser humano. Vamos a hablar en este momento de la estructura de la célula.
Para hablar de la estructura de la célula, vamos a recordar que la célula como unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos presenta una estructura bastante organizada y sencilla para quienes estudiamos cada día este tema de células, que siempre nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra carrera. Como me dicen mis estudiantes o mis ex estudiantes, hoy médicos, cada vez que conversamos sobre células, nos acordamos de Milagros Hernández, un honor que me hacen mis exalumnos cuando hablan de que recuerdan todavía mis clases. Así espero que sea con ustedes. Entonces vamos a estudiar la estructura de la célula. Entonces, las células eucariotas presentan tres estructuras fundamentales. La membrana plasmática, que es la envoltura que rodea a la célula. El citoplasma, el medio interno celular comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear o membrana nuclear, que es la membrana que rodea al núcleo. Y finalmente, el núcleo celular como el centro regulador y controlador de las actividades que se llevan a cabo en la célula. Vamos a hablar ahora de la membrana plasmática. Voy a iniciar otro. ¿Cuánto tiempo tengo? Puede que no me vea el tiempo, no sé el tiempo aquí.